El baño también es un espacio íntimo, pero también es un espacio de pausa y es un espacio que puede ser diferenciador y por eso la cuestión es cómo innovar en el baño. Y es con eso que surge el ejemplo de Voronoi como una forma de innovar en el baño. O desafio de desenrolar Voronoi era reduzir a quantidade de plástico. Este é o principal desafio. 50% elementos orgânicos, 50% plástico tradicional. Esta é a primeira inovação de Voronoi. É importante criar um conjunto alargado de colores, não como uma paleta decorativa, mas como um sistema para o vosso projeto. El objetivo fundamental era entender también de dónde viene el lugar para proponer una arquitectura y quién la va a habitar, ¿no? Entonces el objetivo era que la terraza fuese un espacio más de la vivienda. Produce una sensación de continuidad en el espacio y que tengas la percepción de que aun estando en cualquiera de las plantas es de estar en una planta baja, ¿no? Porque tienes tu jardín a disposición. Lo que hemos tratado, por supuesto, es de generar este lenguaje mediterráneo, asemejarnos a la arquitectura vernácula andaluza, pero con un lenguaje contemporáneo. Para nosotros la luz se convirtió también en un material más, no era simplemente un elemento que sucediese, ¿no? Sino que nosotros trabajábamos con esa luz y íbamos adaptando el interior a la parte de iluminación que venía del exterior, ¿no? O sea, los límites se diluyen de manera completa, así que sientes que cuando tú estás en la terraza, como decía Borja, estás en una conexión constante con el exterior, ¿no? O sea, tú vives en un interior que al final se compone de una manera diferente. Aquí no se proyecta de dentro hacia afuera, sino que es más bien que se proyecta de fuera hacia adentro, ¿no? Cuando hemos sido estudiantes a veces se confunde naturaleza con pintar de verde un plano. Hay otras cosas que forman naturaleza. Una es el tiempo, es el desgaste, es anticontinuidad, cosas nuevas, cosas antiguas, la mezcla de todo. Y otra es la forma. La imagen con la que nosotros presentamos el proyecto partía de la forma. La isla está formada por el cielo, el acantilado rocoso y el mar. Y ese lenguaje se traduce en el edificio, donde tenemos planteadas todas unas cubiertas vegetales, como diría Le Corbusier, planteamos el jardín en el techo, donde tenemos lo que es el edificio, que recuerda a esa geometría, y toda una piscina que da la vuelta al edificio, que recuerda al mar. Muchas veces no se trata de imitar o reproducir los fenómenos, ¿no? Sino que con nuestra sensibilidad o inspiración podamos apelar a esos momentos arquitectónicos y que te creen esas emociones que la naturaleza te crea. Y al cliente pues lo primero que le tuvimos que transmitir es que lo imprescindible en esa parcela era que la persona que cruzara a través de esa parcela no viera su casa. Entonces, teníamos que hacerle ver que su inversión era que no se viera, ¿no? Una interferencia mínima desde el acceso y una vez que te adentras, pues que haya un mundo doméstico en el cual las luces y las sombras y la ventilación, el control solar, todo totalmente domesticado. Lo que se trata con este proyecto era unificar con espacio verde, sobre todo, lo que es la bolsa del ferrocarril. Alrededor de esa estación, que es donde se producen todos los usos y donde se crean todo el espacio de acceso hacia lo que es la estación de tren, se van creando estas grandes plazas. Se plaga de verde todo, pero el objetivo es crear ciudad. Y crear ciudad creemos que también forma parte de ese paisajismo y forma parte también de esa sostenibilidad. La unión de infraestructura con la ciudad y el paisaje, pues podemos desarrollar un buen proyecto sostenible. Quería reivindicar un poco, poner en valor la arquitectura abstracta frente un poco a la inspiración en la arquitectura. Y quería hablar de la escultura, ¿no? Del resultado, quizá ni siquiera del que vive el edificio, sino de cómo se muestra el edificio en la ciudad o en el paisaje. Que la arquitectura, desde mi punto de vista, como más fuerza tiene, es cuando entra en contraste con ella y entra en tensión con la naturaleza. La naturaleza es tan diversa y tan maravillosa que casi es imposible parecerse a ella, ¿no? Es infinita. Y sin embargo la arquitectura, ¿por qué no? Una caja de zapatos es una pieza muy humana y que simplemente pues eso, quería ponerla en valor. Aquí el contacto con la naturaleza es que todos los materiales, aparte que se resuelve con 2 o 3 materiales toda la casa, todos son naturales. Es microcemento, es madera natural en el suelo, es madera en todas las carpinterías natural de roble. Y al final el proyecto lo bueno que tiene es eso, ir hacia el extremo, que con 3 materiales o incluso 2 resolvemos toda la casa
y que también los clientes hayan apostado por usar materiales naturales en una vivienda con 2 niños pequeños y prefieran convivir con las manchas a ir a cosas sintéticas. Teníamos una casa payesa protegida de antes. Bueno, es un edificio bastante denso, pero que se ha introducido en el casco urbano y además hemos conseguido recuperar el valor de la casa payesa, ¿no? Y luego ya interiormente pues sí que se ve esa conexión con la naturaleza, la materialidad, el lado sur que da al mar, pues igual, lámina de agua, mar, mirando por encima de las casas como podemos, pues bueno, ahí traerte todo lo que es de la isla hacia las casas, ¿no? Otras formas de introducir la naturaleza en el diseño, conceptos como incluso ese primitivismo en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el que nosotros volvemos un poco a la tierra, a encontrarnos dentro de un espacio que puede ser como un espacio que nos reúne alrededor de un fuego, pero teníamos que incorporar también ese punto de carácter y de calidez que también nos hablaba de la conexión con el proyecto gastronómico, ¿no? Es reinterpretar la tradición y la modernidad y hacer que convivan en equilibrio. Reducíamos la paleta de materiales a apenas 2-3 materiales que recuperaban toda la idea de entrar, ¿no? A esa especie de cueva, ¿no? Y el lema, ¿no? Final, ese gesto, un puñado de materiales y la luz del fuego. Era lo que construía el proyecto. La naturaleza es el cosmos en 2 sentidos. Uno, porque este hombre nos pidió 2 cosas. Uno, que el edificio se pareciese a un cohete, que simbolizase el despegue de Marruecos hacia el futuro. Bueno, y creo que parece. Y la otra cosa es que la arquitectura integrase de una manera no impostada paneles fotovoltaicos. Son 2 edificios, en realidad, es la torre y un edificio casi igual de largo, pero en horizontal, que es el Zócalo, para aprovechar la orientación sur, para protegernos del sol tan fuerte de Marruecos, le proponíamos hacer una fachada que fuese de paneles fotovoltaicos. La verdad es que es impresionante los contrastes que tiene la torre entre esa parte artesanal, esa parte mucho más tecnológica y los colores que tiene y la materialidad es realmente impresionante. Quería comentar esto que hablabais muchos de vosotros, unos como integrarse con la naturaleza, otros generar una relación de contraste, tensión. O sea, la naturaleza en sí es el elemento de inspiración máximo para cualquiera, para Oli, para sus cisternas, pero para los arquitectos, por supuesto. O sea, todo nace del lugar, ¿no? Hay una cosa que no pensamos y es qué va a pasar cuando alguien ha diseñado un edificio que en el 2020 se integra a la naturaleza de Galicia, pero en el 2050 Galicia seguramente sea Almería. Sí, yo creo que como arquitectos tenemos una gran responsabilidad, que es siempre intentar mejorar allí donde intervienes, ¿no? O al menos no empeorarlo. Toda obra nace de un contexto y lo importante es saber dialogar con ese contexto, todas funcionando de una manera muy respetuosa con el entorno, reinterpretándolo, dialogando con él. Es interesante entender el edificio como un ente vivo y cómo se relaciona con la naturaleza, cómo se vale del sol, dependiendo de la escala que tenga, pues requiere unos medios u otros. Entonces yo añadiría como esta capa dentro de naturaleza de cómo el edificio respira y vive de los medios en los que se encuentra. Lo que falta es eso, ¿no? Que la ecología llegue a la gente sencilla y a la población del mundo, no a solo los ricos, ¿eh? Pero como habéis dicho, somos arquitectos y somos los antinaturaleza. Por mucho bioclimático, por mucho que nos posemos levemente sobre la Tierra, estamos modificando y con un sector que consume una gran cantidad de muchas cosas, como CO2. Cuando te dan un proyecto fuera de la ciudad, en un entorno natural, dices, uff, esto te da vértigo. O sea, da vértigo porque... Y aquí hay proyectazos, ¿eh? Y se ha resuelto muy bien, pero yo creo que es muy complicado, es muy complicado. La naturaleza es naturaleza. Para mí es importante construir un artefacto que possa apoiar esta natureza, que possa construir algo y que possa muchas veces resolver pequeños problemas que enfrentan los arquitectos. Como fabricante, ser responsable en la forma de desarrollar productos. O sea, si la sostenibilidad está en la base de las innovaciones y del dibujo del producto en origen, eso tiene que traducirse en algo real, no solo en un discurso teórico, etc. O sea, la idea es dibujar, desarrollar un producto que aporte ese valor de ser más sostenible, de usar materiales sostenibles, 20% menos de plástico, todo el discurso que vimos, pero con un precio accesible al proyecto, que no tenga que tener un premium
para que sea sostenible. Sí, que creo que como todo en la vida, poner ese granito de arena para que las cosas que hacemos sean lo mejor posible. Si hacemos un producto pues sea pues lo más sostenible posible, lo más bello posible, que esté mejorando la vida de las personas, que cuando estáis haciendo un proyecto pues estáis mejorando esa vida de esa persona, pues creo que pues podemos ver esta manera positiva de impulsar la innovación que va hacia pues este esfuerzo por ser pues más respetuoso con esa pequeña parcela que a cada uno le corresponde.